Mi novia me tiró el anillo y se fue con otro. 2 años después, le duele verme con la vida que ella siempre quiso. Ella quería un hombre bueno de verdad, pero cambió mis cenas improvisadas por resorts y mis abrazos por trajes caros. Y mientras ella presumía a su nuevo novio como si fuera un trofeo, yo solo observaba, en silencio, porque el mundo da vueltas. Y cuando dio la vuelta, fue ella quien apareció en mi empresa, rogando por una segunda oportunidad. Tengo 29 años y conocí a mi exnovia, Alba, que ahora tiene 26, de una manera que parece sacada de una comedia loca. Eran las 2 de la mañana y yo estaba en la biblioteca, con la mirada perdida, después de pasar 12 horas seguidas programando. Fue cuando una chica, con el cabello oliendo rico y un café en la mano, tropezó y derramó todo el latte en mi laptop. Cualquier otra persona habría explotado, pero yo solo dije, bueno, al menos ahora mi código tiene sabor. En lugar de huir, ella se rió. Y así empezó todo. Estuvimos juntos 4 años, los últimos 8 meses como novios. 4 años creyendo que teníamos algo verdadero. Le propuse matrimonio con un anillo para el que ahorré durante 6 meses. Ella aceptó. Lloró de felicidad y publicó fotos en redes sociales con leyendas diciendo que era para siempre. Solía ir a mi departamento en el tercer piso, un lugar pequeño de unos 60 metros cuadrados. El edificio tenía personalidad, que es una forma amable de decir que todo era viejo y estaba roto, y al dueño no le importaba, pero a Alba parecía encantarle. Decoramos el lugar con luces de tienda de descuento, pósteres que había coleccionado a lo largo de los años. Y claro, con mi gato Pixel, sí, le puse ese nombre a propósito. Era un gato callejero rescatado, con el molesto hábito de tirar todo lo que veía, pero todas las noches dormía acurrucado entre nosotros. Alba decía que era más de perros, pero la pillaba hablando con Pixel cuando pensaba que nadie la escuchaba. Su familia, por otro lado, nunca me aceptó del todo. No lo decían de frente, pero se sentía. La madre me lanzaba miradas de desprecio, y el padre siempre preguntaba por mi proyectito de computadora, con ese tono de quien habla del amigo imaginario de un niño. Las reuniones familiares parecían una obra de teatro donde yo era el público, y al mismo tiempo, el blanco de las bromas. Curiosamente, en esa época Alba era diferente. Se burlaba del mundo elitista de sus padres, decía que no le importaba el dinero ni el estatus. Comíamos comida china sentados en mi futón, viendo series en una computadora que tardaba 5 minutos en encender. Ella decía que nada de eso importaba, pero al final, todo eran solo palabras vacías. La primera grieta en nuestra relación apareció 6 meses antes del final. Una amiga de la universidad se iba a casar. Ahorré durante meses para rentar un smoking decente y comprar un regalo de boda. Pensé que sería divertido, como una prueba de nuestra propia celebración. Pero al llegar a la fiesta, me di cuenta de que estaba en otro mundo. Había esculturas de hielo, orquesta en vivo, champán que probablemente costaba más que mis compras del mes. Todos parecían modelos de revista, y yo, totalmente fuera de lugar. Alba, por otro lado, se sentía como en casa. Hablaba con excompañeros sobre sus trabajos en grandes empresas, departamentos lujosos y vacaciones en el extranjero. Yo solo sostenía una bebida, intentando unirme a las charlas, que terminaban en cuanto decía que trabajaba en una startup. Aunque pedí no sentarnos con sus amigos de la universidad, terminamos en una mesa con los amigos de sus padres, gente mayor, con mucho dinero, que pasó toda la cena hablando de inversiones y propiedades. Intenté explicar mi proyecto de forma sencilla, pero uno de ellos se rió y dijo, ¿todavía jugando con la computadora? Ya es hora de que consigas un trabajo de verdad, sobre todo ahora que te vas a casar. Tienes que madurar. Lo peor es que Alba no me defendió. Solo pareció avergonzada y cambió de tema. En el auto, cuando hablé al respecto, dijo que era demasiado sensible y que debería tomarlo con calma. La siguiente señal vino semanas después. Su madre me invitó a tomar un café, solo nosotros dos. Fuimos a una cafetería fancy de su zona, donde un café costaba $8 y todos parecían estar cerrando tratos millonarios. Ella llegó tarde, vestida con ropa de marca sin disculparse, y fue directo al grano. Dijo que había estado pensando en mi situación, como si mi vida fuera un problema que resolver. Sacó de su bolso una carpeta con ofertas de trabajo. Eran puestos administrativos en bancos y aseguradoras, empleos que, sinceramente, matarían cualquier pasión que tuviera. Son carreras de verdad, dijo, deslizando los papeles hacia mí, con beneficios, plan de retiro y estabilidad. Habló de empezar desde abajo, como lo había hecho su hijo mayor. Me quedé sin palabras. Quería que renunciara a mi sueño para convertirme en regulador de seguros. Me miraba como si fuera un niño terco que se niega a comer verduras. Tienes que ser realista.
Alba necesita seguridad, no sueños. La charla se fue a pique rápido. Frases como cuando madures y ella necesita un proveedor, no un soñador, me hicieron sentir como basura. Lo peor es que cuando le conté todo a Alba, no se enojó ni se sorprendió. Solo dijo, lo hace por tu bien. ¿No podrías al menos ver esas ofertas como plan B? En ese momento, supe que todo estaba contaminado. El principio del fin fue en una cena que ella describió como algo informal, solo con la familia. Me pidió que llevara un blazer. Cuando llegué a su casa, o sea, a la mansión de su familia, me di cuenta de que no tenía nada de íntimo. La entrada estaba llena de autos de lujo. Mi viejo Honda Civic, con el parachoques abollado y la luz del motor encendida desde hacía años, parecía una broma en medio de esa escena. Y no era solo la familia. El padre de Alba había invitado a socios y a sus hijos, tipos que parecían salidos de un comercial de LinkedIn, educados en las mejores universidades, con pasantías en grandes empresas, hijos de gente que juega golf con políticos, el tipo de personas que usan el verbo veranear con naturalidad. Las charlas parecían ensayadas, inversiones, vacaciones en Europa, propiedades. Y yo ahí, recordando que mi mayor logro reciente había sido comprar un cereal de marca famosa en lugar de la versión genérica. Fue entonces cuando empezaron las preguntas dirigidas. Todo parecía orquestado, con la precisión de un cirujano. ¿Y sigues con ese proyectito de tecnología?, preguntó el padre de Alba con una sonrisa llena de desdén. Es una startup, corregí, intentando no sonar a la defensiva. Aún estamos empezando, pero avanzando con fuerza. No mencioné que nuestra última reunión con inversionistas había sido un desastre, ni que mi socio Julián y yo llevábamos semanas trabajando más de 80 horas a la semana intentando solucionar un fallo que hacía que el prototipo se colgara cada vez que alguien subía un archivo mayor a 50 megas. Técnicamente, el proyecto era una bomba de tiempo. Financieramente, estábamos al límite. Uno de los amigos del padre de Alba, ese tipo bronceado, con una sonrisa perfecta incluso en pleno febrero, soltó una risita, como si hubiera dicho que la Tierra es plana. La tecnología es tan inestable hoy en día. ¿Estás seguro de que vale la pena? Tal vez no estaría mal considerar un plan B. La condescendencia goteaba como mantequilla derretida. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Alba. En otros tiempos, habría entrado en la conversación, hablado de cuánto me apasionaba lo que hacía, de cómo creía en lo que estábamos construyendo. Pero esta vez, no dijo nada. Y fue entonces cuando él apareció. La madre de Alba lo presentó como si estuviera trayendo a un enviado del cielo. Se llamaba Brody, recién ascendido a socio junior, en un prestigioso bufete de abogados corporativos. Egresado de Princeton, con posgrado en Derecho. Un ejemplo de éxito. Brody era todo lo que yo no era. Alto, elegante, con un traje a medida, y probablemente sin haber tenido que revisar nunca su saldo bancario antes de comprar un café. Hablaba de su bono más reciente como si estuviera comentando el clima. Contó sobre su nuevo departamento en la zona fina de la ciudad, su plan de 5 años para convertirse en socio principal. ¿Y Alba? Lo miraba como si estuviera hipnotizada. Le hacía preguntas, se reía de sus chistes malos, mostraba más interés por el trabajo de Brody en esa cena que por el mío en todo nuestro tiempo juntos. Cada pregunta suya era como un puñal. Apenas hablé esa noche. Cada vez que intentaba unirme a la conversación, me dejaban hablar unos segundos antes de volver el foco a los logros de Brody o a alguna otra historia de éxito que no era la mía. Observaba, atónito, mientras la Alba que conocía se desvanecía. La que solía reírse de la arrogancia de los demás ahora parecía convertirse exactamente en ellos. Cuando regresamos a mi departamento, ella estaba distinta. Se quejó del elevador descompuesto, que llevaba meses así. Hizo una mueca cuando Pixel saltó a la cama, aunque era el mismo gato que antes decía adorar. Comentó que el baño era pequeño, como si lo viera por primera vez. En ese instante, supe que algo se había roto. Solo no sabía qué tan rápido se haría oficial. Una semana después, apareció en mi puerta después del trabajo. Todavía traía ropa de oficina. Se sentó en la mesita de IKEA donde habíamos compartido tantas noches. Cenas improvisadas, juegos con amigos, charlas sobre el futuro. Tenemos que hablar. De inmediato supe a dónde iba esto. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que quiero, en lo que necesito. Ya sabía hacia dónde iba, pero la dejé hablar. Te amo, pero necesito estabilidad. No puedo seguir esperando a que te estabilices. Mi familia me hizo ver que necesito a alguien que ya esté en ese punto. Alguien que pueda ofrecerme la vida que merezco. Alguien como Brody. Fui directo. Ella ni siquiera fingió sorpresa. Sí, alguien como él.
Y entonces, por fin, dejó de fingir. Intenté adaptarme, dijo, mirando alrededor con desprecio mi departamento, como si cada rincón fuera prueba de mi fracaso. De verdad lo intenté, pero no puedo seguir fingiendo que esta es la vida que quiero. Vivir en un edificio que se cae a pedazos, preocupada por el dinero, salir con alguien que ni siquiera puede llevarme a cenar a un lugar decente. La misma persona que decía amar nuestras noches simples, que juraba que lo material no importaba. Tienes 29 años y sigues jugando con la computadora como si tuvieras 19. Brody tiene un departamento en el centro. Me lleva a restaurantes donde los meseros saben su nombre. No necesita ahorrar meses para comprar un anillo decente. Esa frase fue como un golpe. Había trabajado turnos dobles durante 6 meses para comprar ese anillo. No era lujoso, pero era verdadero. Y estaba orgulloso de él. ¿Entonces eso pensabas de mí todo este tiempo? 4 años juntos y apenas ahora lo dices, Alba. ¿Por qué perdiste tanto tiempo entonces? Ella respiró hondo, como si estuviera cansada de mí. Te di 4 años para cambiar, para convertirte en alguien que valiera la pena. Pero sigues siendo el mismo soñador sin un peso que conocí en la universidad, solo que ahora más viejo, y eso es patético. La discusión se calentó. La tensión explotó hasta que ella hizo algo que nunca olvidaré. Se arrancó el anillo del dedo y me lo arrojó. Pegó en mi pecho y cayó al suelo. Toma tu anillo barato, dijo con desprecio. Brody ya está hablando de darme uno de verdad, de Tiffany's, no esta porquería de rebaja. Miré el anillo en el suelo, el mismo que ella recibió llorando de felicidad, el mismo que simbolizaba todo lo que soñaba construir con ella. ¿Sabes qué es patético, Alba? Fingir que amas a alguien, mientras en el fondo solo esperas que se transforme en otra persona. Fingir que no te importan las cosas superficiales, cuando ni siquiera puedes admitir quién eres realmente desde el principio. Ella se puso roja de coraje. Al menos no desperdicio mi vida persiguiendo sueños imposibles. Tienes razón. Recogí el anillo del suelo. No desperdicias tu vida. Estás desperdiciando la mía. Ella se levantó, tomó su bolso, y antes de salir, lanzó el último golpe. Brody pasa por mí a las 8. Quería que supiera que iba directo de terminar nuestro compromiso a salir con su mejor opción. Qué bueno por ustedes, dije, abriendo la puerta. Les deseo toda la felicidad del mundo. 2 días después, ella ya estaba oficialmente con Brody en Instagram. Ahí estaban, en un resort de lujo, con ropa combinada, él con el brazo en su cintura, ella sonriendo como si todo estuviera exactamente donde debía estar. En la leyenda de la foto, encontré mi para siempre. Mientras tanto, yo todavía dormía del lado de la cama que solíamos compartir. Todavía encontraba ligas de su cabello en los rincones más random. La mitad de sus cosas seguían en mi departamento, porque ni tiempo tuvo de recogerlas, y el anillo estaba en el buró, recordándome todos los días lo ingenuo que fui al creer en un para siempre. Quisiera decir que canalicé todo ese dolor en éxito, que creé una empresa millonaria y di la vuelta por encima con garra y enfoque. Pero eso solo pasa en las películas. En la vida real todo es más sucio, más desordenado. Me derrumbé. Nuestra startup quebró un mes después de la ruptura. Los inversionistas se retiraron después de que nuestro prototipo falló miserablemente durante la presentación que debía ser nuestro gran lanzamiento. La app se colgó 3 veces en los primeros 5 minutos, y cuando por fin funcionó, estaba tan lenta que el público comenzó a checar sus celulares, aburrido. 2 semanas después, Jake, mi socio y cofundador, aceptó un puesto en Microsoft. No lo culpo. Tenía deudas estudiantiles que pagar y una novia que, a diferencia de la mía, apoyaba su carrera. Me quedé solo, sin empresa, sin dinero, con una renta que ya no podía pagar, y viendo mis últimos pesos evaporarse más rápido que comida gratis en un evento universitario. Tuve que devolver el departamento. Fue mi amigo Kai quien me salvó. Nos conocimos en el primer año de la universidad. Él nunca entendió bien qué veía en Alba, pero siempre me apoyó. Su departamento era aún más pequeño que el mío, un estudio donde la sala también era oficina. Pero sin que yo pidiera, vació la mitad de su closet y me ofreció el cuartito de visitas, para mí y para Pixel. Recuerdo su cara cuando llegué con toda mi vida en bolsas de basura. ¿De verdad te dijo que el anillo era barato? Dijo con una mezcla de indignación y lástima. La verdad es que ese anillo me costó más que su coche. Bueno, su coche era casi chatarra, pero aún así, ese fue su modo de mostrar apoyo. Un amigo de verdad. Mientras tanto, la nueva vida de cuento de hadas de Alba se extendía por las redes sociales como una vitrina perfecta. Vacaciones en lugares que solo conocía por películas. Cenas en restaurantes donde ni siquiera ponen el precio en el menú.
Cada publicación parecía un mensaje directo. Esto es lo que merezco. Algo que tú nunca podrías darme. Pero el golpe más bajo vino cuando me encontré a Alba y Brody por casualidad. Fue en una cafetería en el centro. Yo estaba recogiendo un pedido para Uber Eats. Sí, esa era la diferencia entre nuestras vidas en ese momento. El aire acondicionado de mi coche llevaba 3 meses descompuesto. Con las ventanas abiertas, el calor de casi 35 grados, sudaba bajo la poca ropa limpia que me quedaba. Llevaba más de 10 horas en la calle, y aún faltaban varios pedidos para cumplir la meta del día. Y ahí estaban ellos, sentados afuera de la cafetería, como si hubieran salido de un catálogo de vida perfecta. Alba tenía un corte de cabello nuevo, de esos que parecen desenfadados, pero sabes que cuestan una fortuna, y horas en el salón. Brody usaba lentes de sol que probablemente valían más que toda mi ropa junta. Reían, se tomaban de las manos, parecían una pareja de comercial. Brody me vio primero. «Mira quién sigue repartiendo comida», dijo en voz alta, con una sonrisa venenosa, lo bastante fuerte para que todos oyeran. Eso no fue casualidad. Se estaba divirtiendo humillándome. Alba levantó la mirada y me vio ahí, parado, con mi camiseta arrugada de Uber Eats y una bolsa de comida que, irónicamente, costaba más que lo que había gastado en toda la semana. Por un instante, juro que vi algo en su rostro, duda, tal vez arrepentimiento. No sé. Pero luego sonrió. Esa sonrisa condescendiente me asfixió. No dije nada. Tomé la bolsa y di la vuelta. Mientras me alejaba, escuché la voz de Brody. «Creo que nos salvamos de una buena». Y enseguida, la risa de Alba. Ese momento me rompió por dentro. El calor sofocante, el sudor pegado a la piel, las risas de quien alguna vez fue mi mundo. Esa fue la última vez que permití que me trataran como un fracasado. Esa noche, regresé al departamento de Kai. Eliminé todas mis redes sociales y le conté lo que pasó. ¿Su respuesta? «Ese tipo tiene pinta de pensar que la mayonesa es picante». Y luego, riendo, añadió: «Es hora de que les muestres cómo funciona el mundo real». Ahí comenzó mi transformación. Corté todo lo que me jalaba hacia abajo. Redes sociales, distracciones, autocompasión y gente tóxica. Entré en modo reconstrucción total, como si mi vida dependiera de ello. Dormir se volvió un lujo. 4 horas por noche, si acaso. Durante el día, hacía entregas. Por las noches trabajaba reponiendo inventario en un supermercado, y cada segundo libre lo dedicaba a reconstruir mi startup desde cero. Pero esta vez, con inteligencia. Basta de discursos vacíos, de ideas mal cocinadas para atraer inversionistas. Aprendí a trabajar con lo que tenía, a construir algo real antes de pedirle dinero a alguien. También aprendí a no confiar en cualquiera. Mi círculo se redujo a Kai y otros 2 amigos que probaron estar conmigo cuando todo se derrumbaba. Kai fue clave. Me traía café de madrugada mientras programaba. Se aseguraba de que comiera algo más que barras de proteína, y nunca se quejó de que su sala pareciera un laboratorio en guerra. Incluso me ayudó a conseguir mis primeros clientes corporativos a través de sus contactos. Nunca pidió nada a cambio. Solo quería verme triunfar. Durante 2 años, desaparecí del radar de Alba. No sabía qué hacía, ni con quién estaba. Y, para ser honesto, dejé de importarme. Mientras ella vivía su vida perfecta con Brody, yo trabajaba más duro de lo que nunca imaginé. La nueva idea de la empresa vino justo del fracaso anterior. En lugar de intentar crear otra app visionaria para consumidores, me enfoqué en algo sólido: software B2B. Específicamente, herramientas de análisis de contratos con inteligencia artificial para bufetes de abogados. La reacción de Kai fue épica. «Entonces, básicamente, ¿estás creando un programa que reemplaza a los abogados? Vas a salvar el mundo y vengarte al mismo tiempo. Nivel villano de cómic». Era un proyecto sin glamour, sin brillo para presumir en redes sociales, pero resolvía un problema real. Yo mismo lo había vivido, intentando entender contratos cuando abrí mi primera empresa. Los bufetes pequeños se ahogaban en burocracia. Nuestro sistema leía y detectaba cláusulas críticas en segundos. Y lo mejor, había gente dispuesta a pagar por eso. Todo cambió de repente. Un artículo pequeño en una revista especializada. Un cliente satisfecho que publicó una reseña. Y los rumores hicieron el resto. De pronto, los clientes comenzaron a buscarnos. Mi equipo era extraordinario, gente comprometida que creía tanto en la visión como yo. Se convirtieron en mi familia. Hasta Jake reapareció en esa fase, queriendo regresar. Dijo que Microsoft era bueno, pero extrañaba la energía de una startup. Le respondí que ya estábamos completos, no por rencor, sino porque mi equipo actual era sólido y leal. En pocos meses, el crecimiento fue exponencial.
Cerramos un contrato con uno de los 5 bufetes jurídicos más grandes del país. Eso atrajo más contratos, más prestigio, más inversionistas. La empresa que comenzó en la sala de un departamento ahora tenía oficinas en Londres y Singapur. Estábamos expandiendo globalmente, revolucionando una industria que no cambiaba desde hacía décadas. ¿Y la ironía? La mayor transformación que causamos fue justo en el área del derecho corporativo, el sector donde trabajaba Brody. Nuestras herramientas estaban automatizando las tareas de los abogados junior, exactamente las que impulsaron su carrera. Cuando me di cuenta de esto, Kai casi se ahogó con el café de tanto reír. ¿Me estás diciendo que tu empresa está quitándoles el trabajo a los abogados de élite como ese payaso? Y él ni siquiera lo sabe. La primera vez que volví a ver a Alba fue en una conferencia del sector, pero no como espectador. Esta vez, yo era el orador principal. Un año antes, ni siquiera habría podido pagar la entrada. Ahora, estaba en el escenario principal, hablando sobre cómo la inteligencia artificial estaba transformando el sector jurídico, frente a una audiencia llena de inversionistas y ejecutivos de alto nivel. Después de la presentación, mientras saludaba a personas interesadas en hacer negocios, reconocí a los padres de Alba al otro lado del salón. Sus rostros lo decían todo. La madre de Alba se quedó congelada con la copa de champán en el aire, y el padre, el mismo que se burló de mi proyecto en una de esas cenas, solo hizo un leve asentimiento con la cabeza, lento, cargado de respeto, y entonces la vi. Alba. Estaba de pie, inmóvil, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Seguía siendo guapa, sí, pero ya no transmitía esa confianza ensayada de las redes sociales. Había algo en ella que se había apagado. No cruzamos palabra, ni siquiera intentamos acercarnos, pero vi con claridad el momento exacto en que ella se dio cuenta de quién era yo ahora. El hombre que ella dejó por considerarlo un fracasado, ahora era más exitoso que cualquiera en su círculo social. Recuerdo el mensaje que le envié a Kai después. Tenía cara de quien acaba de darse cuenta de que perdió la oportunidad de su vida. Dime que sí, por favor. A partir de esa noche, todo empezó a moverse rápido. En ciertos círculos, las noticias corren, especialmente cuando alguien pasa de la nada al éxito. Semanas después de la conferencia, comencé a recibir invitaciones a eventos que ni sabía que existían. Una de ellas vino directo del padre de Alba. Me invitó personalmente. Acepté, no por buscar su aprobación, sino porque sabía exactamente qué querían: asociarse a mi éxito. Llegué a propósito con retraso. Cuando entré, los vi de inmediato, a Alba y a Brody. Él parecía agotado, tenso, con esa mirada de quien sabe que el mundo se le está derrumbando, pero no tiene idea de cómo detenerlo. Se aferraba al celular como si fuera un salvavidas. El bufete donde trabajaba estaba perdiendo clientes a un ritmo alarmante, justo para empresas como la mía. Los despachos tradicionales no podían competir con la eficiencia de la inteligencia artificial. El modelo antiguo estaba muriendo, y quienes no se adaptaban se quedaban atrás. Tal vez Brody aún no sabía que yo era la fuente de su colapso, pero ya sentía las consecuencias. Alba, en cambio, lo sabía perfectamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la misma expresión de la conferencia anterior, pero amplificada. Arrepentimiento, puro e innegable. Una semana después, me mandó un mensaje. Ya había borrado su número hacía tiempo, pero el texto llegó igual. Hola, ha pasado un tiempo. Quería saber si podíamos hablar. Solo hablar. No respondí. Entonces hizo algo aún más desesperado. Apareció en mi oficina. Era tarde. El equipo ya se había ido. Estaba terminando de responder unos correos cuando el de seguridad me llamó, diciendo que una mujer pedía verme. No necesitó describirla. Estuve entre decirle que la escoltaran fuera o dejarla subir. Decidí dejarla subir. Ese era el momento para el que, sin saberlo, me había estado preparando desde el día en que se fue. Entró con pasos inseguros, observando el mobiliario moderno, los premios en las paredes. Todo muy distinto al departamento pequeño que alguna vez compartimos. La seguridad que solía exudar había desaparecido. En su lugar, había una tensión nerviosa que nunca le había visto. «¿Hola?», dijo con una sonrisa triste. «Ha pasado tiempo». Me recosté en la silla, crucé los brazos y no respondí. Solo observé mientras ella se movía incómoda frente a mi escritorio. Respiró hondo. Me equivoqué en todo. Escuché a mi familia y destruí lo que teníamos. Mordió su labio, esperando mi reacción. «¿Tú extrañas?», preguntó. «¿Extrañas lo que éramos?». Asentí levemente con la cabeza, como si lo estuviera considerando, y luego pregunté: «¿Me extrañas a mí? ¿O extrañas lo que soy ahora?». Ella asintió con una chispa de esperanza en los ojos. «Sé que te lastimé, pero tal vez podríamos intentarlo de nuevo».
Me quedé en silencio unos segundos y luego solté una risa, no sarcástica ni amarga. Solo fue gracioso. ¿Empezar de nuevo? Nuestra relación terminó el día en que decidiste que ellos valían más que yo. Ella desvió la mirada. Dolida. No me quisiste cuando no tenía nada. No confiaste en mí cuando más lo necesitaba. Te fuiste con alguien más rico y me llamaste fracasado. Pero ahora que todo cambió, ahora quieres regresar. Cada palabra parecía golpearla como un puñetazo. Me levanté lentamente, abotonando mi saco con calma. Alba, ya no pienso en ti. No te extraño. Y te aseguro, no te necesito. En ese preciso momento, la puerta de mi oficina se abrió. Era Chloe, mi novia, una diseñadora de producto brillante que conocí en una conferencia cuando mi empresa aún funcionaba en el departamento de Kai. Una mujer inteligente, fuerte, hermosa y completamente opuesta a la imagen superficial de Alba. Alba se puso pálida. Me giré hacia Chloe y le sonreí con cariño. Luego volví a mirar a Alba. Encontré a alguien que está a mi nivel. Resulta que no eras tú. Acompañé a Alba hasta el elevador y observé cómo las puertas se cerraban. No sentí euforia, ni venganza. Solo paz. La tranquilidad de haber cerrado un capítulo que ya debía haber terminado hace años. Pero eso no fue el final. Solo fue el primer movimiento de una partida mucho más grande. Algunas semanas después, comenzaron a circular los rumores. El bufete de Brody estaba al borde del colapso. Nuestro sistema, basado en inteligencia artificial, estaba reemplazando los servicios jurídicos tradicionales a una velocidad aterradora. Éramos más rápidos, más baratos y más eficientes. Hacíamos en minutos lo que ellos cobraban por horas. Los socios antiguos estaban perdiendo el control, y en lugar de adaptarse, tomaban decisiones desesperadas, lo que solo empeoraba todo. Supe por contactos del sector que Brody estaba al borde de un colapso nervioso, trabajando más de 90 horas a la semana, gritando a sus colegas e intentando desesperadamente retener a los clientes más grandes. Como siempre, Kai tuvo la frase perfecta. Entonces, el tipo que se burlaba de ti por jugar con computadoras ahora está siendo destruido por ellas. Poético. Los inversionistas comenzaron a abandonar el barco. Llamaban al bufete de Brody un dinosaurio, incapaz de sobrevivir en el mercado moderno. Y lo mejor, él aún no sabía que yo era el responsable de todo ese derrumbe. Mientras Brody se desmoronaba, los padres de Alba entraron en modo control de daños. Los mismos que me trataron por años como un fracasado indigno de su hija, ahora intentaban retomar el contacto. La madre enviaba correos amables felicitándome por mis logros increíbles. El padre hablaba de mí en entrevistas, llamándome uno de los emprendedores más prometedores de la década. Empezaron a invitarme a eventos disfrazados de networking. No respondí nada hasta que el padre de Alba me llamó personalmente. Contesté por pura curiosidad. Su tono era cálido, casi paternal. Hijo, deberíamos hablar de negocios, asociaciones, dejar el pasado atrás. ¿Sabes? Lo dejé hablar de sinergia, colaboración, un futuro en común, pero ya sabía a dónde quería llegar. Mira, sé que Alba cometió un error, todos lo sabemos, pero no ha estado pasando por un buen momento. Tal vez si ustedes dos solo... Colgué antes de que terminara la frase. No había arrepentimiento, ni una disculpa, solo un juego sucio para intentar salvar las apariencias. Esa fue la última vez que contesté cualquier llamada de ellos. Pero lo mejor aún estaba por venir. El momento en que Brody finalmente entendió quién estaba detrás de su caída fue impecable. Participé en otra conferencia, esta vez como panelista. El tema era el futuro de la inteligencia artificial en el sector jurídico. En medio de la charla, el CEO de un gran bufete elogió públicamente a mi empresa. Estos chicos están revolucionando el mercado. Hasta los bufetes tradicionales tienen dificultades para seguirles el paso. La cámara giró hacia el público, y ahí estaba Brody, rostro pálido, ojos abiertos de par en par, y una expresión de puro shock y reconocimiento. En ese instante, entendió que no era solo el exnovio fracasado de su ex, era el hombre que estaba desmantelando su carrera, pieza por pieza. Esa misma noche, tuvo un colapso. Recibí un mensaje de un conocido en común. Amigo, Brody enloqueció en una reunión de socios. Tienes que escuchar esto. Durante una sesión estratégica, uno de los socios mencionó a mi empresa como el mayor ejemplo de competencia a superar. Brody perdió el control. Gritó que yo era solo un afortunado, un farsante, que mi empresa iba a quebrar, que el derecho tradicional siempre prevalecería. El problema es que nadie ahí lo creía ya. Todos lo miraron como si hubiera perdido la cordura. Fue ahí cuando se dieron cuenta. Él ya no era el futuro. Ese lugar ahora era mío.
Pero aún había una última jugada. Meses después, mi empresa estaba a punto de cerrar su adquisición más audaz, un bufete jurídico más pequeño, pero de gran peso, competidor directo del despacho de Brody. No era solo una transacción comercial, era un jaque mate. Después del cierre, comenzamos a captar a los mayores clientes del bufete de Brody. En menos de 6 meses, su despacho tuvo que fusionarse con una empresa más grande para no desaparecer. Brody pasó de socio junior a empleado común, probablemente haciendo el mismo trabajo básico del que tanto se jactaba de haber escapado años atrás. El niño prodigio, el tipo que lo tenía todo servido en bandeja, ahora era solo uno más, intentando sobrevivir en una industria donde ya no había lugar para él. Pero la historia aún no había terminado. 3 semanas después de la fusión oficial de su despacho, Alba apareció de nuevo en mi empresa, pero esta vez era otra persona. No era la mujer confiada y radiante que alguna vez conocí. Lo que vi frente a mí fue el retrato de la pura desesperación. Era un viernes por la tarde, cerca de las 7 de la noche. La mayoría del equipo ya se había ido a disfrutar el fin de semana, pero yo me quedé revisando unos contratos. Fue cuando recibí una llamada del de seguridad. Sonaba inseguro. Señor, hay una mujer aquí. Está un poco alterada. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Que suba, respondí. Ya imaginaba quién era. Cuando las puertas del elevador se abrieron, casi no la reconocí. Ya no era la mujer elegante y arreglada de antes. El cabello desarreglado, el maquillaje corrido como si hubiera llorado, jeans y un suéter arrugado. Nunca la había visto tan descuidada, ni siquiera en nuestros tiempos más simples. Gracias a Dios que estás aquí, dijo, entrando sin siquiera pedir permiso. Te llamé, te escribí. ¿Por qué no me contestas? Seguí sentado, tranquilo. ¿Por qué no tenemos nada más de qué hablar, Alba? ¡Sí, tenemos!, gritó casi con desesperación. Terminé con Brody. Se acabó. Él perdió todo y me echó la culpa. Dijo que todo fue por haberte dejado, que yo arruiné nuestras vidas. Ella caminaba de un lado a otro de la oficina, nerviosa. Qué bueno por ti, respondí con frialdad. Ella se detuvo y me miró. ¿No lo entiendes? Ahora estoy libre. Podemos empezar de nuevo. Estuve a punto de reír. ¿Empezar de nuevo? Cometí un error, el más grande de mi vida. Nunca debí dejarte. Tenías razón todo el tiempo. Mi familia, Brody, todo. Pero estoy aquí ahora. Y te elijo a ti. Se acercó a mi escritorio, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que todavía me amas. Lo que teníamos era real. El amor verdadero no desaparece. Me levanté con calma. Tienes razón. El amor verdadero no desaparece. Pero lo que teníamos no era eso. Su rostro se derrumbó. Eso no es verdad. Me dejaste en cuanto apareció algo mejor. Eso no es amor. Es conveniencia. Me cambiaste por alguien con más dinero. Me llamaste fracasado. Eso no es amor, Alba. Ella comenzó a llorar descontroladamente. Por favor, te lo suplico, no me queda nada más. Ni mis padres hablan conmigo. Solo me quedas tú. No eres nada mío, respondí sin emoción. Además, estoy con otra persona. Tienes que seguir adelante. Ella agarró mi brazo como si fuera su última tabla de salvación. Me equivoqué con lo del anillo. Era hermoso. Solo tenía miedo. Aparté su mano con firmeza. No, pero ella insistía. Cambio. Hago lo que sea. Trabajo donde sea necesario. Solo dame otra oportunidad. Te amo. Siempre te he amado. No, Alba. Vete. No lo entiendes. Fue solo un error. Solo uno. No puedes castigarme para siempre. Tomé el teléfono y llamé a seguridad. ¿Qué haces? No llames a seguridad. Intentó detenerlo. Avanzó hacia el escritorio. Trató de quitarme el teléfono de la mano. No te atrevas. La aparté con facilidad y terminé la llamada. Necesito que escolten a una visitante fuera de la oficina. ¡Idiota!, gritó. Te amé. Te di los mejores años de mi vida. Tony, el de seguridad, llegó casi de inmediato. Señorita, necesito que me acompañe. No entiendes, le gritó a él. Luego se giró hacia mí. Te estoy dando todo, mi vida entera. ¿Cómo puedes rechazar eso? Me quedé en silencio, solo observando. Tony la llevó hasta el elevador, mientras sus gritos se perdían por el pasillo. Ella solo está contigo por interés. Cuando lo descubras será demasiado tarde, y entonces recordarás que yo sí te amé. Fue lo último que dijo antes de que las puertas se cerraran. Me quedé ahí, de pie, mirando la pantalla en blanco de la computadora. No sentía enojo, ni tristeza, solo una calma firme, la certeza de que un capítulo largo y agotador, por fin, se había cerrado. Tomé el celular y le mandé un mensaje a Kai. Alba apareció en la oficina. Tuvo un colapso. La escoltaron. Un desastre.
respondió al instante. ¿Otra vez? ¿Qué esperaba? ¿Un final feliz con violín y fuegos artificiales? Sonreí. No porque me diera risa, sino porque en esa frase había más verdad que en toda la conversación que tuve con ella. Lo que ella buscaba ya no existía. Lo que fui para ella ya no lo soy. Y lo que ella representó para mí quedó enterrado hace mucho tiempo. La verdadera victoria nunca fue verla caer. Fue levantarme y seguir con la cabeza en alto, sin volver a mirar atrás. Comentario Reddit Premium. Vaya, ¿quién lo diría? Parece que la estabilidad no paga la terapia cuando el castillo de naipes se derrumba, ¿verdad? Pero qué bueno que ella aún tiene el talento de aparecer en el momento equivocado, como un pop-up indeseado. Y tú ahí, pensando que solo tu ex tiene el descaro. Si te gustó esta lección de arrepentimiento en tiempo real, dale like, comparte y suscríbete, porque hay quienes desaparecen de la vida. Y hay quienes intentan regresar por la recepción.